Ahí estaría grabando. Y les voy a compartir pantalla. Bien. Tendrían que estar mirando entonces la presentación que dice valoración del estado de nutrición. ¿Me dicen si la están pudiendo ver? Sí, se ve, se ve. Entonces, en la clase de hoy tenemos que avanzar con el tema valoración del estado de nutrición. Dentro de este tema tenemos un subtema que a mí me parece más que interesante para ustedes, que es la valoración antropométrica. Y quisiera como comenzar aclarando algunos conceptos. El concepto de antropometría. Antropometría es la medición del cuerpo humano en distintas medidas. Vamos a ver que hay distintos instrumentos y distintas metodologías para evaluar el cuerpo humano. Y también está la cineantropometría, que es la valoración del cuerpo humano, pero desde un enfoque funcional, que ahí William Ross en 1972 propuso una antropometría más funcional. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Y también se habla del concepto de biotipo. El biotipo sería que existe como un ideal de cuerpo determinado para cada deporte. Por ejemplo, aquí les puse dos. Un fondista, ay, me equivoqué acá. Un fondista tiene como le conviene a un fondista un tamaño corporal reducido y poco tejido adiposo. En cambio, a un levantador de pesas le conviene miembros inferiores cortos y un tronco largo. Entonces uno puede, con esta idea del biotipo, ayudar a las personas, sobre todo quienes se inician en los deportes, ayudar a las personas a elegir el deporte que les resulte más conveniente según su biotipo, de manera que si intenta hacer un deporte ya con fines más competitivos, pueda aspirar a ser el mejor o la mejor. Porque quizás todos pueden hacer deportes, los que más les guste, pero cuando hablamos de fines competitivos, es necesario combinar las capacidades con la forma, con el biotipo del cuerpo. Entonces, en la medida en que se combinan esos factores, capacidades, obviamente entrenamiento, voluntad y biotipo, se tiene una mejor performance deportiva. Y yendo a lo que es la evaluación del estado de nutrición, si ustedes el día de mañana como técnicos, técnicas en entrenamiento deportivo, quieren saber cómo está el estado de nutrición de una persona, que quizás van a hacer un seguimiento deportivo, bueno, tienen que saber que para conocer el estado de nutrición hay que abarcar varias áreas. Entre ellas, las mediciones antropométricas. O sea que las mediciones antropométricas, cineantropométricas o las cuestiones del biotipo van a ser un área. También tenemos el tema de la historia nutricional y alimentaria. Esto quiere decir que vamos a tener que conversar con esta persona para saber cuáles son sus hábitos de alimentación, frecuencia de consumo, preferencias alimentarias, aversiones, qué grupo de alimentos come. El examen físico del momento, que esto va más como a mirar, por ejemplo, las uñas, el pelo, estas características externas que nos dan cuenta de un buen o mal estado de nutrición. Tenemos la valoración bioquímica, que esto, bueno, por lo general, ahora en los gimnasios se están pidiendo como exámenes médicos, ¿no? Y vienen con un apto médico, pero sepan que es parte de la evaluación nutricional, un laboratorio que dé cuentas, por ejemplo, que están bien con el tema del hierro, que no hay anemia, que no hay
o si hay hipertensión, bueno, o colesterol alto, o triglicéridos altos, todas esas cuestiones bioquímicas tenemos que conocer, y sería bueno que ustedes puedan como preguntar si hay alguna enfermedad o si se hizo un chequeo últimamente, y si no se lo hizo, sugerirlo, pedirlo, en donde se pueda informar cómo es el estado bioquímico de esa persona. Por ejemplo, ¿no? Hay una proteína que se llama albúmina, que en los estudios de laboratorio sale, por lo general se pide y sale. Sabemos que si la albúmina está inferior a 4, indica desnutrición, implica que hay pocas proteínas en el cuerpo. Si está superior a 4, quiere decir que la persona está bien nutrida. El colesterol. Todos sabemos que es deseable tener un colesterol equilibrado, ¿no? Mucho colesterol por arriba de 210, ya 250 es alto. Ahora, un colesterol por debajo de 150 habla de un estado de bajo peso y desnutrición, que quizás ustedes estarán pensando, bueno, estas cosas no, son poco frecuentes en el deporte, pero yo he acompañado a algunas deportistas o bailarinas que son muy exigidas y que realmente tienen un estado de nutrición eh, como en un límite entre lo sano y el bajo peso. Y al pedir un laboratorio se observa, por ejemplo, un colesterol de 100 y una albúmina de 3,5, y eso ya está hablando de un deterioro en el estado de nutrición, pérdida de masa muscular, y si bien se puede ver con otras mediciones, es como que la totalidad de esto ayuda a tener una idea más general. Análisis de la composición corporal, bueno, que se hace a través de las medidas antropométricas. La valoración global subjetiva, esto es como, yo le digo screening, pero tiene otros nombres, como es una planillita en la que uno va marcando algunas pautas y después se obtiene un puntaje, y según ese puntaje uno puede decir aproximadamente cómo viene el estado de nutrición. Se usa mucho en el área biomédica. Y con todo esto, o sea, teniendo al menos 3 de estas, podríamos decir, no sé, análisis de composición corporal, historia alimentaria nutricional y bioquímica, o examen físico, podremos estimar un diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional puede ser, yo les cuento cómo lo manejamos en el área de salud, ¿no? El estado de nutrición pueden ser sobrepeso u obesidad, peso normal o eutrófica, también es equivalente peso saludable, o bajo peso. Antes se solía usar otro tipo de términos, se usaba por ejemplo el término desnutrición grado 1, desnutrición grado 2, se sacó esa terminología y se empezó a usar el término bajo peso. Entonces hablamos, por ejemplo, de personas que están con bajo peso o con riesgo de bajo peso. Hablamos de personas que están con peso sano, con peso saludable o eutróficas. Eutrófico viene de viene de normal, y trófico de alimentado, como bien alimentado. Eutrófico, peso saludable o normopeso. Y luego tenemos el sobrepeso y distintos grados de obesidad. Tenemos obesidad de tipo 1, 2 y 3, o también obesidad mórbida, hiperobesidad e hipersuperobesidad. Hay distintos grados de obesidad. Así es como se hace el diagnóstico, o sea, esos son los diagnósticos nutricionales. A eso uno le puede agregar cuestiones, pueden ser bioquímicas o de estado físico. Por ejemplo, si detectamos anemia en el laboratorio, decimos diagnóstico nutricional: persona con riesgo de bajo peso y anemia ferropénica. Y ahí se completa el diagnóstico. O decimos persona con sobrepeso y colesterol alto. Y ahí se completa un poquito más, ¿no? Y si detectamos de la historia nutricional que la persona, por ejemplo, de frutas y verduras no come nada,
nos cuenta lo que come habitualmente y nunca mencionó una fruta y una verdura, entonces podemos agregar ese dato al diagnóstico nutricional. Decimos, persona con sobrepeso con insuficiente consumo de frutas y verduras, como para hacer como una aclaración más. En realidad, el que no coma frutas y verduras es indicador de falta de vitaminas y minerales, a no ser que la persona tome suplementos. En cuanto a la historia nutricional, y a esto le llamamos anamnesis alimentaria. Anamnesis alimentaria significa que se hace una entrevista, no es una encuesta, es una entrevista hablada donde le preguntamos a la persona qué es lo que come. Y acá tenemos todo un mundo, porque hay distintas técnicas para conocer cómo la persona viene comiendo. Y nuestra guía para saber qué es lo esperable, saludable, normal, son las guías alimentarias, las GAPA 2016, que tanto hice hincapié, ¿no? Entonces, conociendo las porciones de alimentos que proponen las GAPA y escuchando lo que las personas comen, podemos estimar si la persona viene cubriendo los requerimientos nutricionales o no. Y hay distintas maneras. Existe, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, que uno le puede decir a la persona, bueno, contame qué comiste ayer, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y le vas preguntando, ¿cómo fue el desayuno? ¿Durante la media mañana comiste algo? ¿Cómo fue el almuerzo? Bueno, y así se va anotando y uno tiene como una idea de lo que es el consumo habitual de una persona. De un día, en realidad, no consumo habitual, sino de un día. Bueno, hay muchas personas que creen que, hay unos chats aquí, que eso no es fidedigno porque de un día no se puede saber mucho. ¿Qué pasa con la gente que no desayuna? Dice Florencia, y en caso de que las personas que tienen entrenamientos los días afectaría, claro. Claro, justamente hay muchas personas que dicen que un día no representa el consumo habitual, entonces como el gold estándar, como el ideal es el registro semanal. Necesitamos que las personas escriban por una semana, todos los días, en cada momento, cada vez que van a comer, o luego que comieron, en una libretita tipo diario de comidas, todo lo que comen. Cuanto más detallado, mejor. Entonces ponen, por ejemplo, medio plato de vegetales con pata y muslo de pollo al mediodía, ¿no? Condimentados con una cucharada de mayonesa, ponele, más una fruta mediana y así. Y va poniendo lo que come, la porción de una semana. Entonces te trae esa libretita con todas esas anotaciones y uno debería poder volcar toda esa información en promedio en una tabla de lo que se llama la fórmula desarrollada para poder hacer el cálculo y tener una idea de cuánto viene comiendo en promedio en una semana. Como suele ser tedioso y la gente no adhiere a un registro semanal, lo más cercano y posible de hacer es el registro de 3 días, donde uno de esos días incluya un fin de semana y necesariamente un día de entrenamiento. Entonces, que anoten por 3 días todo lo que comen del desayuno hasta que se fueron a dormir. Y entonces ahí uno puede hacer esto de volcar todo esto a una tabla de fórmula desarrollada y calcular hidratos de carbono, proteínas, grasas, frecuencia y sacar frecuencia semanal de consumo de huevos, de frutas o promedio, ¿no? Pero lo más práctico, que es lo que yo hago todos los días, esto lo hago todos los días, varias veces al día. Le pregunto a la persona qué es lo que come, le pregunto, por ejemplo, bueno, contame qué comes habitualmente. Y la persona, bueno, suelen contar muy desordenadamente, entonces le pregunto, a la mañana, ¿qué solés desayunar? ¿A la media mañana solés comer algo? ¿Al mediodía, qué solés almorzar? Ayer, por ejemplo, ¿qué almorzaste? ¿El fin de semana pasado te acordás que almorzaste? ¿A la tarde qué solés merendar? Si vas a entrenar, antes del entrenamiento solés comer algo y simplemente con el relato
voy como detectando si hay carencia de algún nutriente. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Si uno sabe que las recomendaciones según las guías alimentarias son 3 frutas al día, y la persona de lo que me está contando no mencionó las frutas, bueno, anotamos que hay carencia y sabemos que la carencia, la falta de consumo de frutas, se relaciona con una falta de vitaminas y minerales. Si la persona, por ejemplo, come, no sé, fideos al mediodía, arroz a la noche, con bife o con pollo, y los días que entrena también y no menciona los vegetales, lo mismo. O si es una persona vegetariana que no reemplaza las proteínas de vaca, de pollo, de pescado de origen animal por legumbres, bueno, entonces podemos hablar de una falta de proteínas. Si, por ejemplo, no consume alimentos fuente de calcio, como son las semillas de sésamo, las semillas de amapola, nueces y almendras, vegetales de hoja verde o lácteos, que son esos, los alimentos que más calcio tienen son esos. No come nada de eso, podemos hablar de que hay una carencia de calcio. Entonces, si vamos a ponernos a entrenar a una persona que no consume alimentos fuente de calcio, bueno, ojo, porque van a haber eh, problemas con la contracción muscular. El calcio actúa en la contracción muscular, también en el depósito de calcio en el hueso. Entonces, bueno, vamos a estar por ahí con algunos riesgos en el entrenamiento. Lo mismo con la anemia, ¿no? Tenemos que saber que no tenga anemia porque trae consecuencias como la debilidad, el malestar general, la falta de rendimiento, y por ahí uno se frustra de que esta persona no llega, y es porque partió ya desde una anemia. Y sabemos que los alimentos ricos en hierro, aparte de las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos y arvejas, son todas las carnes, son el brócoli y la espinaca, y además que es necesario combinar estos alimentos con una fuente de vitamina C. Entonces, como manejando un poco más las recomendaciones de las guías alimentarias y haciendo una escucha atenta, uno puede hacer ya un prediagnóstico. Pero bueno, si cabe la duda, que anoten por 3 días y ahí uno puede hacer una comparación con las guías alimentarias. Esta es la recomendación para tener como una aproximación al estado de alimentación, ¿no? Si no, bueno, siempre está la opción de poder hacer una derivación a un nutricionista, diciendo que si van a empezar a entrenar, bueno, que sería bueno que haga una alimentación saludable o adecuada, y ya la persona que atienda eso va a poder hacer también el análisis bioquímico y demás. Pero es necesario como evaluar el estado de nutrición. Bien, avancemos. Ahora vamos a ver entonces el área de composición corporal. Esto que les decía, ¿no? La composición corporal puede ser estudiada con distintas metodologías y se han planteado en lo largo del tiempo varias, pero hoy nos quedamos con esta concepción, que el cuerpo está dividido en masa grasa y masa libre de grasa. La masa libre de grasa está formada por la parte ósea, el agua, las proteínas, glucógenos y constituyentes menores. Y lo que hacen las metodologías es evaluar estos dos componentes en forma diferenciada. Los métodos más usados son varios y cada vez salen más. Y no hay uno que sea ideal, todos tienen sus pros y sus contras. Tenemos el método ENFA, que cuando yo estudiaba en la universidad a mí me enseñaron este. El método ENFA es evaluación nutricional por fraccionamiento antropométrico. Consiste en tomar distintas medidas corporales, entre ellas peso, talla, pliegues, perímetros, circunferencias, perímetros y circunferencias sería igual, y diámetros. Y a través de esas mediciones se vuelca todo en un software que termina dando el punto de lo que se llama el somatotipo. El somatotipo es cómo se relacionan esas medidas
y cómo se orienta el biotipo según esas cuatro partes del fraccionamiento antropométrico. Para este tipo de metodología se necesita mucho, mucho entrenamiento. No solamente contar con las herramientas, elementos necesarios, que tienen que ser los que están certificados, sino también un entrenamiento realmente muy riguroso, porque tomar mal el pliegue o tomar mal un perímetro altera todo el resultado. Y este esquema que les puse acá se llama la somatocarta, que es donde uno vuelca todas las medidas que toma, aprieta un botón y te sale esto, y te dice, bueno, por ejemplo, esta persona tiene más capacidad para el desarrollo de masa muscular que para actividades de fuerza o de velocidad, y te permite hacer una interpretación. Pero dado que necesita de mucho entrenamiento y que de no hacer un entrenamiento muy riguroso hay mucho error, se presentan otro tipo de estrategias, como por ejemplo la bioimpedancia. La bioimpedancia es muy accesible, esto se consiguen en las farmacias, esto no, pero se puede conseguir y es un poco más caro. Consiste en que a través de electrodos, acá hay cuatro electrodos y aquí hay más, esto se estira, la persona se pone de pie, sin medias, toma esto y aquí se meten algunos datos como edad, sexo, altura, la balanza, acá tiene una balanza incorporada, ya toma el peso y se aprieta un botón y lo que sucede es que una corriente de mínimo voltaje atraviesa desde las manos, esto se estira, ¿sí? Hacia arriba, entonces la persona está de pie y erguida. Y desde las manos se recorre este mínimo voltaje, los miembros superiores y el tronco. Y desde los pies se recorren los miembros inferiores y la pelvis hasta la mitad del tronco. Entonces, estos electrodos lo que hacen es diferenciar la masa grasa de la masa libre de grasa, porque lo que hace el recorrido es diferenciar las densidades. Entonces sabe que si hay una resistencia de cierto tipo, bueno, eso responde a grasa y lo contabiliza como grasa. Esto tiene de ventaja que es rápido, que no depende del entrenamiento de quien toma la medida, pero bueno, no está del todo avalado, porque como hasta ahora no hay estudios científicos que hayan validado este tipo de instrumentos. Y este igual, sino que es de pie y es un poco más preciso. Pero aunque no esté validado, se está usando mucho en consultorios de deportistas, en consultorios médicos, y yo lo usaba. Yo pasé por todo, pasé por pasé por este después ya no lo llegué a comprar, este lo tengo, este de mi impedancia lo tengo. Y después está el método Isaac, que es un método de cineantropometría, que también mide la composición corporal, con instrumentos también, como vamos a ver ahora, pero bueno, tiene una certificación internacional. Este es argentino, y quien lo lleva adelante fue mi profesora, Alicia Huitriu, que si quieren buscar en internet la van a ver a ella presentando pósters y todo eso en congresos. Y bueno, yo cuando cursé en la universidad, ella desde el primer año a quinto año nos enseñó siempre y yo salí pensando que era, uy, 10 minutos dice, salí pensando que era el único método, y se me fue. ¿Ahí pueden ver? Sí. Sí, Bueno, profe. Sí. si se corta nos reconectamos, ¿sí? Pero bueno, después, cuando tuve ganas de dedicarme un poco más a la parte deportiva, descubrí todo esto. Y bueno, hoy acá en Puerto Madryn, donde yo vivo, Alicia Huitriu vino a Comodoro y capacitó a algunas personas en método ENFA, y hay algunas personas un poco más
internacionales que usan el método Isaac. Hoy yo creo que si quieren algo serio para deportistas es el método Isaac, pero hay que entrenarse mucho porque también hay que tomar medidas. Pero si quieren algo así como intermedio, accesible, como para arrancar, bioimpedancia está bueno, porque esto te dice cuánta grasa, cuánto líquido, cuánta masa muscular, el peso, te calcula el índice de masa corporal, así que bueno, son métodos para ir evaluando. Y acá les puse una imagen del método Isaac, que encontré en internet, y fíjense la cantidad de instrumentos que se necesitan, ¿no? Desde antropómetros, calibres, bueno, cintas métricas, balanza, tallímetro, y acá se ve en la imagen tomando un pliegue abdominal. O sea, hay que contar con todos estos instrumentos y conocer muy bien los puntos anatómicos donde se toman las medidas y cómo tomar las medidas. Y las medidas, tanto en método ENFA como método Isaac, se toman 2 o 3 veces. En lo ideal 3 veces, porque se toma el promedio. Entonces se toma el pliegue así como está tomando esta persona en el abdomen, en este punto que es el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, hacia unos centímetros hacia el costado de la línea alba. La línea alba es esta línea abdominal en el medio que se une al ombligo. Ahí se toma del lado derecho y se toma 3 veces. O sea, se toma, se suelta, se vuelve a tomar, se suelta, se vuelve a tomar. Y el promedio de esas 3 medidas es la que se anota. Para eso se necesita una persona que anote, una persona que toma las medidas y el sujeto que está siendo evaluado. Entonces, bueno, son muchas medidas las que hay que tomar. Y todo eso hay que volcarlo en un software que también hay que comprar. Entonces, si bien está buena la metodología, tiene su cuestión ahí que es necesario comprar y entrenarse. Bien, vamos a empezar entonces con las técnicas de medición de peso, altura, cintura, pliegues, que son las más importantes que ustedes tienen que conocer. Como ya queda poquito, les invito entonces a que nos desconectemos y nos reconectemos con el mismo enlace. Así podemos hacer como la segunda parte de esta clase.